Se llama enviados con poder y autoridad. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 9, verso 1. Dice la bendita palabra así de esta manera, dice: y reunidos a sus discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para que sanaran las enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dio y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, queden allí y de allí salid. Verso 5. Donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. Verso 6. Saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciaban el evangelio, sanando por todas partes. Entonces, este es el pasaje en cuestión para el día de hoy. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia que Jesús, reuniendo a sus 12 discípulos, dice que reunidos a sus discípulos les dio poder y autoridad sobre todo demonio para sanar enfermedades. Entonces, si llega el momento, hermano, hasta este punto, el único que había estado predicando había sido el Señor Jesús. El único que había estado enseñando había sido el Señor Jesús. En el capítulo 4 o en el capítulo 5 es donde vemos que primeramente el Señor Jesús llamó a sus discípulos, ¿verdad? En el capítulo 5 es donde vimos que Él hace un llamado y a partir de ahí los discípulos empiezan a caminar con el Señor Jesús. Está en el capítulo 6 donde el Señor Jesús hace milagros, donde el Señor Jesús sana. Estamos en el capítulo 7, donde creo que es en el capítulo 6 donde resucita al hijo de la viuda de Naín. En el capítulo 7 donde sana el siervo de centurión. Y entonces en estos 3 capítulos que está el Señor Jesús, el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, entonces este es un aprendizaje donde los discípulos están aprendiendo, están viendo cómo es que el Señor Jesús está haciendo las cosas. Entonces por eso cuando el apóstol Juan escribe en una de sus cartas, el apóstol Juan dice lo que vimos, lo que oímos y lo que palparon nuestras manos, eso es lo que os enseñamos. Entonces, en este periodo de tiempo, es donde los discípulos fue un tiempo de aprendizaje para ellos. Entonces llegamos al capítulo 8, donde el Señor Jesús primero da una parábola acerca del sembrador. Y luego dice que cuando Él da la parábola del sembrador, dice que aparte a sus discípulos, les enseñó qué significaba la parábola. Pero se da cuenta que fue a sus discípulos a quien se va aparte y les explica qué significa la parábola, qué significa el terreno, qué significa la semilla. Y luego después de la parábola hay otras enseñanzas, pero después del versículo 20 es cuando dice se van a Capernaum. Y van en el lago y ellos ven cómo el Señor Jesús calma la tempestad. Cómo es esa autoridad que el Señor Jesús tiene ahora sobre la naturaleza. Y dice que ellos se quedan perplejos, se quedan sorprendidos de ver la autoridad y ellos se preguntan: ¿quién es este? ¿Por qué los vientos? ¿Por qué la mar le obedece? Pero ellos están atentos, ellos están aprendiendo y están viendo la autoridad que el Señor Jesús tiene. Y después de eso dice que llega a aquel lugar, a Gadara, y el endemoniado le sale al encuentro y el Señor Jesús lo libera. Y están los discípulos viendo aquello que el Señor Jesús está haciendo. Después vemos que llega llega Jairo rogando por la sanidad de su hija, y en el camino sale aquella mujer que tiene flujo por 12 años, y ellos ven cómo aquella mujer queda sanada. Y después va a casa de Jairo, y cuando él llega, supuestamente la niña está muerta, y el Señor Jesús agarra a tres de sus discípulos, a Jacobo, Juan y a Pedro. Y esos entra con ellos a la casa. Y ellos, hermanos, los discípulos,
están viendo cómo es que el Señor actúa. Pero algo que los discípulos están viendo en el Señor Jesús no solo es su poder, no solo es su autoridad. Hay algo más que los discípulos están observando, que es la compasión. Que es la compasión. Cada vez que el Señor Jesús llegaba a un lugar, dice la Biblia que Jesús se sentía conmovido a causa de, y tenía compasión de las multitudes. Entonces, hermanos, los discípulos no solo están viendo su poder, no solo están viendo su autoridad, están viendo también la actitud que tiene el Señor Jesús ante la necesidad de las demás personas. Entonces, estos capítulos para los discípulos son los capítulos donde ellos están aprendiendo, pero en el capítulo 9, ahora los discípulos van a empezar a predicar. Van a tener que empezar a poner en práctica lo que han aprendido. Dice, al llegar al capítulo 9, en Lucas encontramos un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Durante más de algún tiempo los discípulos han estado observando y escuchando y predicar de su maestro. Y han visto su autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. Esto es lo que ellos han visto de Jesús. Ahora llega el momento de poner en práctica lo aprendido. Lo que les decía. Hay una verdad que resulta sorprendente y al mismo tiempo evidente en toda la Escritura. Dios decidió llevar adelante su plan de redención mediante hombres comunes y corrientes. Estos hombres que Jesús había escogido capítulos atrás, comunes, corrientes, hombres del vulgo se podría decir, pero esos hombres son los que Dios eligió para dar su mensaje, para poder expandir el Evangelio. Y ahora los va a enviar. La proclamación del Evangelio no fue encomendada a los ángeles, sino a pecadores redimidos por gracia. Dios escogió a hombres, escuchen, Dios escogió a hombres débiles, falibles. ¿Qué es falibles? Que se equivocan, que cometen errores. El único que no se equivoca es el Papa, él es infalible, dicen los católicos romanos. Y uno dice, enojan con uno cuando dicen, no, él se equivoca. No, es infalible. Dios lo dotó de un don que no hierra. No, se equivoca. Si no hubiera sido elegido. Dios elige hombres falibles que están expuestos al error. Y continuamente nosotros vemos en la Escritura. Continuamente nosotros vemos en la Escritura que se equivocaban, que cometían errores. Porque son hombres débiles. Por eso dice la Biblia que Dios escogió los necios del mundo para vergüenza de los sabios. Entonces, y en ese grupo, hermano, estamos tú y yo. Falibles, llenos de limitaciones, defectuosos, para convertirlos en heraldos de su reino. Esto nos lleva a una verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad, hermano? Por gracia somos salvos, por gracia somos sellados. La gracia es la fuente de nuestra salvación, pero también es la fuente de nuestra comisión. Dios diseñó una forma profundamente personal y relacional del Evangelio. ¿Qué quiere decir diseñó una forma profundamente personal y relacional? Dios diseñó un plan profundamente relacional, que es un mensaje que se relaciona también con nosotros. Porque si Dios hubiera escogido a los ángeles para predicar, el mensaje no hubiera tenido ninguna relación con ellos. Mas, sin embargo, el mensaje del Evangelio, hermano, es relacional con nosotros. Profundamente personal y relacional de evangelización. No somos
simples transmisores de información religiosa. Escucha otra vez. No somos simples transmisores de información religiosa. No comunicamos únicamente un mensaje aprendido. Somos transmisores de una gracia recibida. Somos transmisores de una gracia recibida. O sea, nosotros transmitimos una gracia que recibimos. Hablamos de esa gracia divina que salva al hombre. Entonces, no es un mensaje aprendido, es un mensaje recibido. No comunicamos únicamente un mensaje aprendido, somos transmisores de una gracia recibida. Escuche, la gracia vino sobre nosotros para salvarnos, la gracia vino sobre nosotros para llamarnos, la gracia vino sobre nosotros para capacitarnos. Y esa misma gracia continúa sosteniéndonos mientras servimos. Nosotros somos depositarios de esa gracia. Por eso, cuando anunciamos el Evangelio, no comunicamos una teoría ni una filosofía. Escuche, compartimos la verdad de un mensaje cuyo poder hemos experimentado personalmente. No sé cuántos han experimentado personalmente este mensaje. Sabemos que este mensaje del Evangelio transforma porque la palabra de Dios lo confirma, ¿verdad que sí? Pero también sabemos que transforma porque hemos sido transformados por este mensaje. Escuchen, ¿por qué sabemos que este mensaje funciona? Porque la Escritura lo dice. Pero tenemos la experiencia, hermano, de que es así. Tenemos un testimonio de que cuando el mensaje del Evangelio llega a las personas es transformada porque eso sucedió con cada uno de nosotros. Entonces no es un mensaje aprendido, es un mensaje recibido, un mensaje que llegó en nuestras vidas y nos transformó, hermano. Y por eso cuando nosotros hablamos, no hablamos la teoría, hablamos la experiencia recibida. Entonces sabemos que este mensaje del Evangelio transforma porque la palabra de Dios lo confirma. Porque también sabemos que transforma porque hemos sido transformados por Él. Por esta razón, Dios escogió hombres pecadores, no ángeles perfectos. Los ángeles pueden anunciar un mensaje, pero solamente los redimidos pueden testificar de la gracia que los rescató. Amén. Solamente, hermano, los ángeles pueden anunciar un mensaje. Imagínese usted, hermano, predicando un mensaje. ¿Qué elocuente sería un ángel? Pero no hablaría desde la experiencia de este mensaje de salvación. No podía decir como dijo el salmista David, Señor, fuiste tú quien me sacó del pozo de la desesperación. Fuiste tú quien me sacó del hoyo, del lodo cenagoso. No, los ángeles no podían decirlo de esa manera. Más, sin embargo, los hombres que Dios escogió lo podemos decir. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de ese lugar. Éramos los necios, los viles y los menospreciados del mundo. Ahora nosotros compartimos este mensaje que transformó nuestras vidas. Entonces, hermano, aquí en la Biblia tenemos 5 llamados de los apóstoles. El primer llamado que Dios hace es el llamado a la fe de Salvador. Entonces, el primer mensaje que todo ser humano recibe, hermano, es el mensaje a una fe para salvación. Juan 1:35 al 51, no lo vamos a leer. El segundo llamado es al discipulado permanente. El segundo llamado es al discipulado permanente, a ser discípulos de Él. Él nos llama a ser su discípulo. Lucas 5:1 al 11. El llamado al apostolado. Lucas 6:12 al 16. La misión de corto plazo. Lucas 9:1 al 6, que es el que estamos viendo.
Y el quinto es la gran comisión, que se encuentra en Mateo 28, 18 al 20. No vamos a leer las citas porque no estamos hablando de eso ahorita. Entonces, hermano, la idea principal en todo este sermón, hermano, todo creyente que ha sido alcanzado por la gracia de Dios ha sido también enviado por gracia. La gracia que salva es la gracia que capacita. La gracia que justifica es la gracia que envía. La gracia que transforma es la gracia que comisiona. Lucas 9, 1 al 6. Encontramos tres principios permanentes para todos aquellos que participan de la misión del Evangelio. Y ahora entonces entramos en nuestros puntos que vamos a tomar en consideración el día de hoy. Y el punto número 1, las cualificaciones de los enviados. Entonces, hermano, para que estos hombres fueran enviados, tenían que tener estas cualificaciones, tenían que tener estos requisitos. Pablo le dice a Timoteo, cuando dice que no pongas ancianos, no pongas a cualquiera. Pon hombres aptos para enseñar, que tengan la capacidad de enseñar, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y también le dice, cuando pongas diáconos, y el apóstol Pablo le da las cualificaciones que estos hombres tienen que tener. No dados al vino, maridos de una sola mujer, no pendencieros, no calumniadores. Y entonces, hermano, tenía que haber unas cualificaciones. ¿Y sabe dónde se aprende esto? Cuando somos discípulos. Por eso es que el Señor Jesús llamó a estos 12 hombres y primero los discipula. Y ya que los discipula, que han estado con el Maestro, están viendo cómo el Señor Jesús emplea su autoridad, su poder. Cuando ellos ven cómo el Señor lo hace, ahora ellos están capacitados para ser enviados. Amén. Están capacitados para ser enviados. Pero esto, hermano, no es por capacidad propia. Es algo que el Señor mismo da al que llama. Estaba viendo, hermano, ahorita que dieron la lista de los seleccionados que van a jugar el Mundial para México. Hubo una frase que me gustó que dijeron en ese video. Dice, a la selección no se llega. Eres elegido. Y eso es lo mismo que pasa con el Señor. Al Señor no se llega. Eres elegido. Y entonces estos hombres no llegaron buscando al Señor. El Señor fue hasta donde ellos estaban y los eligió. Fue y les dijo, sígueme. Sígueme. Y entonces los discípulos empezaron a seguirlo por todas las religiones, que vamos a ver ahorita. Entonces, el punto número 1, las cualificaciones de los enviados. Dice Lucas 9:1, dice, y reunidos a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto no era una tarea común. Esto que los discípulos iban a hacer no era una tarea común. Era algo especial, porque iban a tratar con las almas de las personas. Y entonces muchas personas se toman a la ligera, hermano, el ir. Y no digo que a la ligera en manera de que vayas y prediques, no. Dos cosas les dio, dice. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Sí. Para sanar, para liberar y para sanar las enfermedades. Entonces ellos no iban dando falsas esperanzas. ¿Sí me entiende? Ellos no iban por las regiones dando falsas esperanzas.
De hecho, en el capítulo 10 de Mateo, si usted lee, dice que cuando ellos regresaron gozosos, dice que dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetaron. Aún, ¿por qué? Porque llevaban verdaderamente un poder y una autoridad. Donde ellos llegaban, hermano, el poder de Dios llegaba con ellos. Pero realmente el poder de Dios iba con ellos. Ellos no iban fanfarroneando, no iban llevando falsas esperanzas. Imagínense, hermano, usted lee el libro de Hechos, dice que cuando que la gente sacaba a sus enfermos, para que cuando Pedro pasara, aunque fuera la sombra de Pedro, los tocara, porque cuando la sombra de Pedro tocaba a aquellos enfermos, sanaba. Y Pedro no andaba fanfarroneando. No andaba diciendo, es que te faltó fe, a ti te faltó fe, tú no, hermano. ¿Por qué? Porque el poder de Dios era real en la vida de ellos. Oye, hermano, vemos un montón de falsas personas que se hacen pasar y que traen la unción. Y hermano, y tú ves que hacen grandes campañas, grandes eventos, que traen tus enfermos, hermano, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Dan falsas esperanzas. Mas, sin embargo, esta tarea no era una tarea común a lo que iban. Ellos iban a tratar con armas. Ellos iban a tratar con armas. Y entonces ellos llegan con este poder y con esta autoridad. No era una labor que cualquiera persona pudiera realizar por sus propias fuerzas. ¿Se acuerdan aquellas personas que un día trataron de liberar los hijos de un tal Cef? No era Cef, se me fue el nombre en el libro de Hechos, que dice en el nombre de Cristo el que predica a Pablo, te ordenamos que te fueras, que te vayas. Y el demonio dice, conozco a Pablo, sé quién es Pablo, conozco a Pablo, sé quién es Jesús, y ustedes, ¿qué onda? ¿Quiénes son ustedes? Porque no tenían las cualificaciones que el Señor Jesús da a los que Él envía. No era una labor que cualquier persona podía realizar por sus propias fuerzas. Predicar el Evangelio confronta el reino de las tinieblas. Escuche bien, predicar el Evangelio confronta el reino de las tinieblas y servir como representante de Cristo requería cualificaciones que estos hombres no poseían naturalmente. Entonces, las cualificaciones que ellos llevaban, no es que ellos las habían producido. No es que Pedro y Juan y Jacobo se habían ido a un ayuno de 40 días y dijeron, ahora sí, Señor, envíanos, ahora sí estamos listos. Porque creemos que es algo que nosotros podemos conseguir por nuestros propios méritos. No, hermano, esto no se recibe por tus propios méritos. Esto es que Dios te elige para esta función. Dios escoge a las personas para esta función. Entonces, vuelvo a decirlo, no vemos a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Tomás, a Bartolomé, Mateo, ¿qué más? Judas, el otro Judas, el otro Santiago. No lo vemos decir, bueno, Señor, ya nos hemos metido en un ayuno intenso, ahora sí tenemos ese poder. No, hermano, no. Vienen de una tormenta donde estaban temblando que se iban a morir. Sí. Mas, sin embargo, así el Señor los envía. ¿Por qué? Porque no es lo que ellos tenían, era lo que Dios había puesto en la vida de ellos. Aquí encontramos nuevamente la gracia de Dios. Los discípulos no fueron escogidos porque estuvieran calificados, fueron calificados porque fueron escogidos. ¿Escuchó? Los discípulos no fueron escogidos porque tuvieron una calificación alta. Bueno, volvemos a lo que les decía de las elecciones que ahorita están de moda. Las elecciones supuestamente escogen a los mejores. Aunque nosotros los aficionados decimos que no, ¿verdad? No, hay que ver la llamada tarde, que si ya está viejo, que ya no sirve, que para qué lo quieren, ¿verdad? Y empezamos nosotros. Más sin embargo, el seleccionador sabe que va a funcionar en su sistema que él tiene, ¿verdad? Entonces, pero ahí supuestamente se escoge lo mejor. Y aquí no, el Señor no escogió los mejores. Escogió lo peorcito que podía haber. Sí, hasta un guerrillero andaba entre ellos, hermano.
el Judas el celote. Era un guerrillero, un revoltoso que le gustaba, hermano, de andar ahí haciendo revueltas. Era lo peorcito. No calificaba más, sin embargo, el Señor los llamó y los calificó para la función. Fueron calificados porque fueron escogidos. La gracia que los salvó es la misma gracia que ahora los capacita para servir. Reuniendo a los 12 les dio poder de autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Observemos dos elementos fundamentales. Entramos al inciso A, del punto número 1. El poder. El poder es la capacidad para realizar una tarea. Los discípulos eran hombres comunes, no tenían riqueza, no tenían influencia política. ¿Se imaginan, hermano? No tenían riqueza, no tenían influencia, no podían influenciar políticamente a nadie. Es como que si ahorita ustedes se pararan y dijeran, oiga, señor Donald Trump, déle papel. No tenemos ninguna influencia política, no conocemos a ningún político. Hay un canto que me gusta por ahí, hermano. Este canto lo llama uno que se llama Johnny Ramírez, y dice, este canto dice, yo no conozco a presidentes. Yo empiezo a decir, yo no he ido a la luna, yo no soy nadie en especial, no conozco al presidente, no conozco gente importante, pero algo que dice, dice, pero hay algo que yo puedo dar, dice, yo conozco a Cristo. Pero nosotros no somos influyentes, pero tenemos algo importante, que es a Cristo. Entonces los discípulos eran hombres comunes, no tenían riqueza, no tenían influencia política. No poseían educación rabínica destacada, no tenían nada extraordinario en sí mismos. Sin embargo, Cristo les dio poder. Cristo les dio poder. La fuente de ese poder no estaba en ellos mismos, sino en el Señor que los había enviado. Entonces, hermano, cuando usted va a hacer algo, no confíe en lo que usted tiene. Confíe en aquel que lo llamó. Porque cuando uno hace cosas, hermano, uno se siente poderoso. Yo me acuerdo, hermano, que una vez me fui a un ayuno de muchos días. Y, hermano, cuando yo regresé a ese ayuno, yo no sentía que caminaba, sentía que volaba. Porque yo creía que había conseguido algo extraordinario. Que ahora sí nada ni nadie me podía hacer frente porque había ayunado tanto, tales días. De algo sí me sirvió, de algo puedo estar seguro que sí me sirvió, hermano, porque regresé como, mire, bien delgadito, bien flaquito. Y yo me dejaba decir, ¿cómo no voy a ayunar otra vez? Porque pero no es algo, el poder y la autoridad no es algo que el cristiano produce. Es algo que recibe. Durante meses habiendo observado ese poder en acción. Lo vieron calmar la tormenta, lo vieron expulsar demonios, lo vieron sanar enfermedades, lo vieron resucitar a la hija de Jairo. Ahora Cristo continúa dependiendo, ahora la iglesia continúa dependiendo del mismo principio. No confiamos en estrategias humanas. No confiamos en métodos innovadores. No confiamos en habilidades personales. Nuestra suficiencia proviene de Dios. El problema que hoy muchas personas tienen, hermano, es que ellos confían en lo que ellos pueden hacer, en sus propias habilidades. Hacen métodos para, según ellos, poder llevar el reino de Dios. Pero vean lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ser testigos? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y qué dice que va a acontecer? Y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en toda Samaria hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero recibiréis
poder, pero recibiréis poder. No dice generarán un poder. No dice, ¿verdad que no dice generarán? No, dice recibirán poder. Y este poder, hermano, se recibe cuando se tiene contacto con Cristo. Este poder se obtiene cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Entonces recibimos el sello del Espíritu Santo y recibimos ese poder para poder ser testigos. Pero recibir poder cuando haya venido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Sin el poder de Dios no existe ministerio eficaz. Inciso B. Ahora vamos con la autoridad. La autoridad es, inciso B, la autoridad. La autoridad es el derecho legítimo para actuar. La autoridad es el derecho legítimo para actuar, para llevar a cabo lo que se ha encomendado. Como decir un policía, lo que lo identifica con la autoridad es la placa que entra. De hecho, cuando un ladrón va corriendo, un maleante va corriendo, el policía le pega un grito. Le dice alto en nombre de la ley. Es lo que lo autoriza a él a detener a aquella persona. Sin esa placa, esa persona no tiene la habilidad, podrá tener la habilidad, pero no tiene la autorización para poder detener a una persona. Entonces la autoridad que recibida es el derecho legítimo para actuar. Y entonces, como nosotros tenemos ese derecho, tenemos esa autoridad, ahora tenemos el derecho legítimo para poder hacer las cosas. Una persona puede tener capacidad para hacer algo y no tener autoridad para hacerlo. Pero Cristo les dio ambas cosas. Los discípulos no fueron enviados por iniciativa propia. No decidieron convertirse en predicadores por su cuenta propia. No recibieron la autoridad de una institución humana. No recibieron la autoridad de una organización religiosa. Esto me gusta, hermano. No recibieron la autoridad de una tradición eclesiástica. Su autoridad procedía directamente de Cristo. Su autoridad procedía directamente de Cristo. Hoy en día hay hombres que te dicen que tú no tienes autoridad para predicar si no estás bajo cobertura. Sí. ¿Y dónde se inventaron eso? ¿De dónde sacaron esas cosas? ¿De dónde sacaron esas ideas? Hace 8 días el hermano Andrés hablaba de quién te enseñó eso, ¿verdad? ¿De dónde aprendiste eso cuando hablaba de Eva? Cuando la serpiente se acercó a Eva y que Dios le enseñó, y cuando Eva dijo, es que estamos desnudos, o Adán respondió, es que estamos desnudos, la pregunta del Señor fue, ¿quién te enseñó eso? ¿Dónde lo aprendiste? Hoy en la iglesia hay un montón de cosas que quién sabe de dónde se han aprendido. No permiten a otro que te diga, no, es que tú no puedes predicar porque no estás bajo cobertura. Y otro hombre queriendo someter a otro hombre bajo sus autoridades, bajo de él, que supuestamente Dios a él le dio esa autoridad. No, hermano, no. ¿De dónde agarramos, de dónde sacamos esas bolas de aire? Son personas con el deseo de ¿cómo? ¿Se me fue la palabra? De manipular a las personas. Que tienen ganas, hermano, de poder. Se hubieran dedicado a la política. Ahí se llaman los políticos que hagan lo que quieran. Al fin nadie les dice nada. Hacen y deshacen y acabo. Yo aquí soy el dueño del país y a ver quién me dice algo. Sí. Y entonces, hermano, pero en Cristo no es así. Entonces nuestro poder delegado no proviene de un hombre, no proviene de una institución, proviene de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, hermano, no recibimos autoridad de una tradición eclesiástica, la autoridad procedía directamente de Cristo. Jesús
es la fuente de toda autoridad espiritual. Escuchen bien otra vez. Jesús es la fuente de toda autoridad espiritual. Olvidémonos de eso que se anda enseñando por ahí. Que el Padre espiritual es la autoridad sobre toda la iglesia. Hermano, no es así. Y hay unos que no solo se conforman con ser autoridad de su propia iglesia, hermano, quieren abarcar a otras congregaciones. Allá andan, hermano, y allá anda el pobre ignorante buscando la cobertura. Ay, es que voy a ir por la cobertura porque... Y uno se da, bueno, es que antes dijera Pablo, nosotros éramos antes uno de esos también. Sí. Entonces, hermano, no busques depender de un hombre, busca la dependencia de Cristo, que tu autoridad sea el Señor Jesús. Jesús es la fuente de toda autoridad espiritual. Por eso ellos no hablan en nombre propio. No representan sus opiniones personales. No anuncian sus propias ideas. No anunciaban lo que ellos les venía en gana. No, hermano. Fíjese que una cierta ocasión, yo estaba en un ministerio, y pues el hermano ahí como que me empezaba a dar chance de predicar. Pero siempre en la intención de manipular. Siempre la manipulación de estar sobre de alguien, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que me mandó un texto, dice, entonces cuando tú vayas a empezar a predicar, bueno, esta es la iglesia, ministerios, fulano de tal, ¿verdad? Para no decir que Benecer. Y entonces, y dice, y estos son los ministerios fulanos, y estamos bajo el apóstol fulano y tal, por no decir que Sergio Enrique. Y no vamos a decir, y el pastor, ese sí me lo reservo. Y entonces tenía que decir los 3 nombres para que supuestamente mi mensaje tuviera ese aval espiritual. No, hermano. Nosotros venimos en nombre de Cristo. Sí. En nombre de Cristo. Dice que cuando los discípulos, en Mateo, creo que lo registró, dice cuando los discípulos regresaron de predicar, dice que Juan así se paró frente al Señor, dice, ¿qué crees? Y encontramos a uno predicando, pero no se nos unió, así como que estaba por su cuenta. Dice, y se lo prohibimos. Y yo creo que Juan pensó que había hecho algo bueno, así como que igual diciendo al Señor, no, lo callé, Señor, porque no se lo quiso respetar. No, yo le dije, oye, pues a nosotros el Señor nos dio la autoridad, ¿tú quién eres para andar predicando así? Necesitas una cobertura. Y el Señor Jesús se le quedó viendo. Y dijo, parafraseando, ¿por qué se lo impediste? Si estaba predicando en mi nombre, ¿por qué se lo impediste? El que conmigo no es, contra mí. Entonces, si está predicando, déjalo que predique, déjalo que haga. Pero no queremos que controle, queremos manipular. Representa sus opiniones personales. No anuncian sus propias ideas. No hablan como embajadores del rey. La predicación, el mensaje de aquel que los envió. Entonces dice Mateo 28:18, Jesús acercándose les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús es la fuente de toda autoridad. Y esa autoridad es la que envió a estas personas a predicar. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La misión de la iglesia descansa sobre la autoridad de Cristo. Escucha otra vez. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ese es el verso. Entonces, la misión de la iglesia descansa sobre toda autoridad de Cristo. No predicamos porque una institución nos respalda. No, hermano, nosotros no nos respalda nadie. No nos respalda nadie. No tenemos ninguna institución detrás de nosotros que nos esté financiando. No tenemos nada, hermano.
Predicamos porque Cristo reina. Amén. No hablamos porque somos importantes, hablamos porque Él tiene toda autoridad. Así es. Todo creyente enviado por Cristo debe recordar que la eficacia de la misión no depende de su capacidad personal. El poder viene de Cristo, la autoridad viene de... Pero el poder viene de Cristo, la autoridad viene de Cristo, la comisión viene de Cristo. Por tanto, toda la gloria pertenece a Cristo. Nosotros simplemente somos canales donde pasa el agua y llega el sediento. Amén. Por Cristo, pero Cristo no les otorgó poder y autoridad para buscar prestigio personal, ni para ejercer dominio sobre otros. Los capacitó para servir a quienes sufren. Y esto es lo que nos lleva al punto número 2. La compasión de los enviados. Entonces, los discípulos han estado mucho tiempo con el Señor Jesús. Ellos han estado con el Señor Jesús por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que aprendieron del Señor Jesús? A tener compasión. Ellos veían cómo el Señor Jesús llegaba a los necesitados. Veía cómo Él, hermano, era conmovido a compasión. Y entonces, cuando el Señor Jesús le da ese poder, no es para un beneficio propio. Lucas 9:1. Los reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Los discípulos habían sido testigos oculares de la compasión de Cristo. Habían visto lo que Jesús hizo por los necesitados. Vieron al gadareno liberado, vieron a la mujer de flujo restaurado, vieron a la hija de Jairo resucitada. Aprendieron que el poder y la autoridad aprendieron que el poder y la autoridad existen para beneficio a otros, no para un bien propio. El poder y la autoridad, hermano, es para beneficio de otras personas. Más sin embargo, hoy en día, hermano, esto se ha convertido en un negocio, donde las personas que tienen dicho poder y dicha autoridad lo utilizan para manipular, para enriquecerse. Les quiero enseñar un video, permítame. A ver si se conecta. Porque yo tengo que hacer mucho más por esta iglesia porque usted no diezma. Sí, te lo estoy diciendo en tu cara. Y mira, yo oro siempre a Dios que sea tú puro con la gente que no diezma, que siempre tengan deuda, que se le rompan los carros, todo. Porque la iglesia no está con agua. Tú tienes que tener sensibilidad de venir a una casa, ser parte de ella, sentarte, recibir liberación. Y cuando Dios te bendiga. Bueno, eso no se puede decir. Pero veo cuál es su oración. Que se le quiebren los carros. Pero esa es una oración de alguien que tiene compasión de las personas. No. ¿No? Es alguien que está enojado porque no ha recibido fondos. Es alguien que está molesta porque la gente no está dando supuestamente lo que tiene que dar. Porque ella les ha ministrado y ahora porque ella les ha ministrado, ahora la gente le tiene que pagar. ¿De gracia? ¿Da de gracia? De gracia recibiste. Lo que de gracia has recibido. Esta persona no es una persona que tenga compasión por el necesitado. Jesús sanaba y jamás se regresaba reclamando. ¿Por qué no regresaste a ofrendar? ¿Por qué no regresaste? No, hermano, no. ¿Por qué? Porque él tenía compasión del necesitado. Entonces, hermano, algo que tenemos que hacer. Los discípulos habían sido testigos oculares de la compasión de Cristo. Habían visto a Jesús hizo por los necesitados. Y ya les leí esto. Entonces,
aprendieron que el poder y la autoridad existen para beneficiar a otros. Inciso A, el propósito del poder es servir. El propósito del poder es servir. Cristo no usa su poder para exhibirse. Lo usa para rescatar. Lo usa para liberar. Lo usa para restaurar. Para eso fue que el Señor Jesús usó su poder. ¿Y saben qué? Los discípulos están viendo. Los discípulos están viendo. Por eso cuando Simón el mago ve que Pedro dice que imponía la mano sobre las personas y recibía del Espíritu Santo, Simón el mago dice, te doy de mi dinero para que me des ese poder. Y Pedro se molesta. Entra el celo por la palabra y le dice, tu dinero perezca contigo. Porque lo de Dios no se puede conseguir de esta manera. Es algo que se recibe. Es algo que se da. Si esta mujer, hermano, escuche, si esta mujer realmente ministró matrimonio, si matrimonios fueron restaurados, fue por algo que ella recibió. Fue por la gracia que Dios puso en ella para que estas personas fueran restauradas en su matrimonio. Entonces volvemos a citar, de gracia damos, que hemos recibido de gracia. Entonces los discípulos están viendo al Señor Jesús cómo Él actúa, qué es lo que Él hace con su poder. Vemos en el capítulo 4 donde dice que cuando Él está leyendo a Jeremías, he venido a dar libertad a Isaías, he venido a libertad a los cautivos, visto a los ciegos, los cojos, paralíticos, los muertos, los ciegos. Y todo esto, hermano, el Señor Jesús no andaba después reclamándoles. Y oye, y el milagro que te hice aquella vez, ¿te acuerdas? Pues mochila, no, pues ya tiene varios días. No es como cuando tú haces un trabajo y después mandas a oye, pues el trabajito acá ya tiene 2 meses y no ha visto nada. No, el Señor Jesús no andaba con esas cosas. Y los discípulos estaban aprendiendo de su maestro. Eso era su maestro. Y Él les está enseñando cómo se vive el reino de Dios en la tierra. El propósito de la autoridad es ayudar. La autoridad de Cristo se manifiesta en misericordia hacia los afligidos. Los discípulos aprendieron que el ministerio no consiste en servirse. Los discípulos aprendieron que el ministerio no consiste en ser servido, sino en servir. El mundo está lleno de personas cautivas por el pecado. Escuche, el mundo está lleno de personas cautivas por el pecado. Y estas personas queriendo hacer negocio con estas personas que están cautivas por el pecado. Personas esclavizadas por Satanás. Personas destruidas por el pecado. Personas espiritualmente muertas. Y entonces Cristo envía a su iglesia para llevarles la solución. ¿Y cuál es la solución? El Evangelio. La solución, hermano, es el Evangelio. Pero si nosotros no tenemos compasión, no nos vamos a sentir conmovidos por la necesidad de las personas. Al menos que esta compasión esté en nosotros, vamos a ser conmovidos. Amén. Cristo envía a su iglesia para llevarles la solución, el Evangelio. La compasión es una marca distintiva de la iglesia verdadera. Escuche bien, la compasión es una marca distintiva de la iglesia de Cristo. Si hay una congregación y no tiene la marca de la compasión o del amor, hay que dudar de esa congregación. Quizás son personas que simplemente están llevando una religión, que simplemente están llevando una religión, que están siguiendo a un hombre.
¿Qué hacemos cuando vemos al necesitado? ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos a la persona que está en necesidad? Fíjese que no me acuerdo si fueron los discípulos o fueron los fariseos los que le preguntaron a Jesús cuando vieron a un hombre que estaba, creo que era paralítico, Los discípulos. que dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera? Ve el pensamiento de estas personas. Ellos creían que él estaba en esa condición por un pecado cometido. Entonces, por lo consecuente, no necesita que le ayuden. No merece que le ayuden porque está en pecado. Es un juicio que ha caído sobre su vida. ¿Quién te ha puesto por juez? Jesús llegaba a las personas afligidas y no se ponía a ver quién pecó, si él, su padre o sus hermanos, no, él no se ponía a juzgar. Él simplemente llegaba y los sanaba. ¿Por qué? Por la compasión que había en él. Entonces, hermano, cuando uno tiene compasión, uno no se pone a ver haber cometido algún pecado y por eso Dios le mandó un juicio. Ahora yo no le voy a ayudar porque puede que a mí también me alcance el juicio. Y ahí andan los hermanitos ahí, no se quieren acercar como que no, a mí también me va a... No, hermano, eso es inmisericordia. Hombres que la Biblia dice que habrá en los últimos tiempos. Hombres sin misericordia. Y eso es lo que vemos en el púlpito el día de hoy. En el púlpito, hermano, vemos buenos predicadores, buenos expositores de la palabra, pero ¿sabe qué? Sin misericordia. Y misericordia. No tienen misericordia por el necesitado. Hay que Dios lo ayude. Hay que Dios tenga misericordia de él. El otro día yo compartía un post en el YouTube, de Facebook. Y decía, qué curioso es que cuando un hermano necesita, cuando un hermano está en necesidad, y va al pastor y dice, pastor, estoy con una necesidad. ¿Sabe qué le dice el pastor? Ponte a orar. Ora para que Dios te ayude a salir de ese problema. Y eso debemos de hacer. Amén. No es malo el consejo, pero el consejo no para ahí. El consejo es en que te puedo ayudar por la aflicción o por la necesidad que estás pasando. Entonces el consejo es ora. Pero cuando la iglesia está pasando por una crisis, ¿sabe qué es lo primero que hace el pastor? Pide cooperación. No se pone a orar. Él no dice, bueno, vamos a orarle al Señor para que nos saque de esta crisis. No, hermanos, estamos pasando por una crisis, no tenemos para esto, vamos a hacer una cooperación. Porque ahí se aplica el ayudar económicamente, pero cuando el hermano, ¿saben por qué? Porque somos sin misericordia. Y misericordia. Entonces, vuelvo a decirlo, hay buenos expositores de las Escrituras, pero sin misericordia. Y algo que los discípulos tenían era la compasión que los acompañaba. Entonces, el Señor ha dotado a su iglesia de poder, autoridad, para ir al encuentro del necesitado. ¿Qué haces cuando ves al necesitado? Pero es la pregunta. ¿Qué hacemos cuando vemos al necesitado? Fíjense que le estaba platicando que tengo un primo que le hicieron un trasplante de hígado. Y el primer día que fui a verlo, hermano, yo de veras, yo no pensé que la fuera que fuera a vivir, ¿verdad? Porque lo vi muy mal, o sea, un color, no sé, ahora sí que un color de muerto, ¿verdad? Y la segunda vez que fui ya tenía más colorcito, ya medio reaccionaba, y esta vez fui el jueves, el viernes. Hermano, está hablando. Pero el primer día que yo fui, hermano, me vine con agua en mi corazón, un pesar en mi corazón, porque decía, Señor, ayuda, ten misericordia de él. Ten misericordia de él, prolóngale los años. No sé por qué, sé que él tomaba y su hígado se lo echó a perder por su propia voluntad. Pero yo ¿por qué tengo que andarlo juzgando? Si él se muere, se va a morir sin el conocimiento de Cristo. Y ahorita que fui, hermano, ¿sabe qué fue lo primero que hice? Le hablé del Evangelio. Le di el mensaje del Evangelio.
Porque eso es lo que él necesita, escuchar el mensaje de Evangelio. Amen. Por la compasión, pero la compasión por sí sola no basta. Los hombres necesitan escuchar el único mensaje que puede salvar sus almas. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el punto número 3. ¿Y cuánto llevo? Ya llevo 57 minutos y creo que no voy a alcanzar a acabar. Se me hace que el mensaje de los enviados. Lucas los envió a, Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este es el corazón del pasaje. Todo lo demás gira alrededor de esta verdad. Los envió a proclamar el reino de Dios. Entonces, inciso A, el mensaje predicado de Cristo. Lucas 4:43 al 44. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Entonces, es necesario que predique el evangelio. Entonces, hermanos, una de las necesidades que Jesús tenía era predicar. Y entonces los discípulos otra vez están observando. ¿Qué es lo que Jesús enseña? ¿Qué es lo que Jesús hace cuando va a las aldeas? Y entonces a cada aldea que Jesús llegaba, lo primero que Jesús hacía era empezar a hablar del reino de Dios. Entonces este mensaje, los discípulos empiezan a ver lo que Él está haciendo. Dice el verso 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, hermano, este es el maestro que ellos están teniendo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Los discípulos simplemente continúan la obra de su maestro. Inciso B. El mensaje prioritario. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el mensaje, el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Entonces, hermano, ve que el Señor Jesús va predicando y los 12 van con él. Los 12 están observando. Están observando los movimientos que Jesús hace. Sana, perdona pecados. Pero lo primordial es que predica el evangelio. Entonces, hermano, ahí están los discípulos viendo a su maestro. Esto, hermano, es ser maestro. Que los demás te están observando. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Jesús recorría ciudades, aldeas, anunciando las buenas nuevas del reino. El Señor no fue conocido principalmente por su... el Señor fue conocido principalmente por su predicación. Por su predicación. De hecho, dice que algunos se admiraban. ¿Por qué te dice quién es este? ¿Por qué te enseña como quien tiene autoridad? Entonces, hermano, el Señor fue conocido principalmente por su predicación. Sus enseñanzas atraían multitudes, causaban admiración y confrontando el pecado, revelaban la verdad. Entonces el Señor Jesús, cuando hablaba, una de las cosas que hacía era confrontar el pecado. Y también hablaba la verdad, revelaba la verdad. Inciso C, el mensaje que salva. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y como está escrito, más el justo por la fe. Entonces el mensaje que salva es el mensaje del evangelio. Entonces nosotros el único mensaje que tenemos que transmitir es el mensaje que salva. Y ese mensaje
Es el Evangelio. Amén. Que fue lo que el Señor Jesús iba predicando por todas las aldeas, por todas las ciudades que él iba. ¿Qué predicaba? El Evangelio. El Evangelio, el mensaje del reino. Y llegaba y empezaba a hablar el mensaje del reino. Entonces, hermanos, por lo consiguiente, lo que nosotros tenemos que anunciar es el mensaje del reino. El mensaje del Evangelio. Tenemos que continuar esta obra. El Señor Jesús se le encomienda a sus discípulos, pero no termina con los discípulos. Ahora se le encomienda a su iglesia. Y como parte de la iglesia, nosotros tenemos que continuar esta obra. La necesidad más profunda del ser humano no es económica. Escucha otra vez. No es política. No es social. Es espiritual. Amén. Escucha otra vez. No es política. Sí, porque los políticos, hermanos, pastores recomendando a los políticos. No, Sí. el político Amén. No, eso no, hermano. Tampoco es algo social, ¿no? Es una necesidad social. Mire, porque cuando se va un político, llega otro político y pone a poner la ley que estaba mal. Y entonces las personas vuelven a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos para que un hombre, voy a poner este ejemplo, ¿qué necesitamos para que un hombre que se cree mujer no transforme, no altere su cuerpo? ¿Necesitamos leyes duras contra él? No necesitan leyes duras. ¿Saben qué se necesita? El Evangelio que transforme su manera de pensar. Que transforme su manera de pensar. Porque ese hombre es esclavo de su mente, como dice Efesios. Entonces, hermano, porque aquí en Estados Unidos duran 4 años. En otros países duran 6. Pero ahorita llevan 12 casi, ya llevan 7. Los mismos, el mismo grupito. Entonces no es político, no es social. La necesidad más profunda es espiritual. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Por eso Cristo los encomienda a anunciar el Evangelio. Por la misión de la iglesia es la misma. La forma de hacer discípulos sigue siendo la misma. ¿Cuál es esa forma de hacer discípulos? Predicando el Evangelio. Si yo no les predico el Evangelio, yo no estoy haciendo a ustedes que sean discípulos. La forma que ustedes pueden ser discípulos es que se les predique el Evangelio. Entonces, hermano, muchas personas han desviado su enseñanza y andan enseñando filosofías y otras cosas, y que tú no te preocupes, aquí tú eres bienvenido, aquí no predicamos doctrina, aquí no predicamos, hermano, se empiezan a meter en rollos porque ellos se creen más sabios, se creen más inteligentes que los demás, y empiezan a hacer de lado la palabra del Señor, y empiezan a ser discípulos, pero no de Cristo. El Señor Jesús le reclama una vez a los fariseos, les dice, ustedes recorren mar y tierra por hacer un discípulo, y cuando llegan a ser un discípulo lo hacen 2 veces merecedor del infierno, porque no estaban haciendo discípulos de Dios, estaban haciendo discípulos para sí mismos. Entonces, la misión de la iglesia es la misma, la forma de hacer discípulos sigue siendo la misma, la predicación como medio de gracia. Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario también que a otras ciudades se anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces la predicación como medio de gracia. La Escritura concede un valor extraordinario a la predicación. La predicación no es cualquier cosa. Yo sé que usted se reúne y se siente bien, no, pero la predicación no es cualquier cosa. La predicación no es como que, voy a ver qué pasa. No, hermano. Bueno, el que predica de parte de Dios, ¿verdad? No sé si yo predique de parte de Dios, eso usted juzgue. Pero entonces, escuchen, la escritura concede un valor extraordinario a la predicación. Jesús predicaba, los discípulos predicaban,
Pablo predicaba. Entonces, mira lo que dice la Escritura, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Escuche, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la predicación es importante en el ser humano. Amén. ¿Por qué viene la fe? Por El oír. oír. La fe viene por el oír. Por medio de la Escritura concede un valor extraordinario a la predicación. Por medio de ella los pecadores son llamados a Cristo. Por medio de ella los creyentes son edificados. Por medio de ella la iglesia es fortalecida. La predicación del Evangelio es indispensable para la salud espiritual de la iglesia. Las mayores victorias del cristianismo siempre han venido acompañadas por la proclamación fiel de la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Mire la recomendación de Pablo a Timoteo. Mire, y es fuerte, hermano. Cuando usted la lee, es fuerte la recomendación que Pablo, el apóstol Pablo, le hace a Timoteo. Dice, escuche, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Qué le recomienda? Ya que unos conciertillos, ahí invítate a los cantantes del turno. Aviéntate un concierto ahí, los conciertos así, esos de que multitudes, esos que traen avivamiento, y vas a ver cómo el Evangelio va a ser. No. El apóstol Pablo, fíjese lo que le encomienda a Timoteo, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Entonces, en otras palabras, déjate de cuentos, pongámonos a predicar el Evangelio. Déjate de cosas, deja de andar inventando eventos, deja de andar inventando cómo llevar. No, ponte a predicar la palabra, porque la palabra por sí misma tiene poder. Amén. Esto lo veíamos en la predicación de la palabra del sembrador, que la palabra en sí misma tiene poder para transformar, porque así lo dice Isaías. Porque la palabra que yo envié no volverá a mí vacía, sin antes haber cumplido el propósito, que haya cumplido mi deseo, el propósito con el cual envié. Entonces, hermano, es necesario continuar predicando el Evangelio. Predica la palabra, que dices a tiempo o fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina, escuchó la última palabra. Doctrina. Hay muchos que dicen, a mí no me enseñes doctrina, a mí no me hables de doctrina, a mí háblame del Espíritu Santo. Pues hablarte del Espíritu Santo es doctrina. Hablarte del Evangelio es hablarte de doctrina. Hablarte de Cristo es hablarte de doctrina. Hablarte de Dios es hablarte de doctrina. ¿De qué quieres entonces que te hablemos? Si no quieres que te hablemos de doctrina, ¿de qué te vamos a hablar entonces? Este es, hermano, que prediques la palabra, instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Entonces, sobre estas cosas, por eso es que tenemos que predicar la verdad, continuar predicando la verdad. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Verso 5. Escuche, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Punto número 4.
Híjole. ¿La dejamos ahí, hermano? ¿O le sigo? ¿Cómo ves usted? ¿Cuánto llevo? No. 1 hora, 12 minutos. Sí, me alcanza para la 1 hora y media. Son 3. Pero estos puntos ya casi no tienen incisos. Sí, pero tiene varios. Bueno, la vamos a dejar ahí, hermano. Pero conste que entonces, Lucas, si la dejamos ahí, hermano, yo tenía previsto predicar el libro de Lucas en 6 predicaciones. Entonces, quiere decir que me la voy a aventar en más. Entonces, vamos a dejarla ahí. Vamos a tomar otra vez. Entonces, retomamos de aquí. La Escritura concede un valor extraordinario a la predicación. Por medio de ella, los pecadores son llamados a Cristo. Por medio de ella, los creyentes son edificados. Por medio de ella, la iglesia es fortalecida. La predicación del Evangelio es indispensable para la salud espiritual de la iglesia. La predicación es indispensable para la salud de la iglesia. Dice la Escritura que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y cuando hablamos de profecía, no es que yo me voy a poner aquí, así te dice Señor, no, cuando el predicador está profetizando, es cuando está predicando el Evangelio. Es una forma de profetizar. Muchos creen que profetizar es que así, no, eso, olvídese, quítese esa idea, eso no. Cuando el predicador está profetizando, cuando una persona está profetizando, es porque está proclamando el Evangelio. Lo ya establecido por Cristo. Entonces, la proclamación es las mayores victorias del cristianismo siempre han venido acompañados por la proclamación fiel de la palabra de Dios. Entonces, si queremos que la iglesia sea triunfante en medio de las adversidades, en medio de las angustias, de las persecuciones, hermano, en medio de todo, lo único que la sostiene es la palabra de Cristo. Son las palabras dichas por el Señor. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor y pidámosle, hermanos, siempre que aprendamos de nuestro Maestro, de nuestro Señor, y que seamos discípulos. Amén. Bendito Dios.